División celular. Todos los seres vivos están constituidos por células. Las células se reproducen mediante un proceso conocido como división celular. En otras palabras, el ciclo de una célula comprende el periodo de tiempo que va desde que se forma hasta que se divide, dando lugar a nuevas células. Dentro de los procesos de división celular tenemos la interfase, que es la preparación de la célula para la división. La mitosis, forma más común de división celular de las células eucariotas. Meiosis, división de una célula diploide. A continuación veremos el documental completo. La vida en todas sus formas y funciones depende de un proceso en común, la división celular. Con esta fuerza impresionante, la naturaleza entrega los mensajes genéticos que definen a cada organismo. La forma en que crece, cómo se repara a sí mismo y, lo más importante, cómo produce la siguiente generación. Esto ha sido así desde que comenzó el ciclo de la vida. Una de las cosas que deben haber ocurrido muy al principio de la evolución es el mecanismo que permitió que este primitivo globo de protoplasma, o lo que haya sido, produjese dos primitivos globos de protoplasma, los cuales a su vez producirían dos, con dos otros más, etc. Una vez que eso sucedió, la vida inició su camino. De modo que realmente era necesario tener división celular o algo parecido, como una de las exigencias previas para los inicios de la vida, como una de las exigencias previas para los inicios de toda la historia de la evolución. La división celular sostiene toda la vida, asegurando un flujo continuo de información genética para las generaciones venideras. La Gran Exposición de 1851 produjo una gran celebración. Fuera de Londres se reunían las naciones para mostrar sus mercancías y elogiar su poderío industrial. Aún, los artículos revelados en el Crystal Palace no iban a afectar a la humanidad tanto como el conocimiento biológico adquirido durante los años que seguirían. Pasteur descubrió los gérmenes. Lister nos enseñó cómo exterminarlos. Y Muybridge nos mostró la belleza sincronizada del movimiento muscular. Sin embargo, el momento más brillante para la biología llegó cuando la química trajo el color. En 1876, un anatomista alemán llamado Walter Fleming comenzó a usar nuevos tintes sintéticos para teñir muestras de tejido. La tinción aumentaba el contraste, permitiéndole estudiar más de cerca el milagro de la división celular. Por primera vez, Fleming observó los personajes centrales en este proceso vivificante, los cuerpos nucleares que ahora conocemos como cromosomas. Lo que Fleming y otros vieron fueron los cromosomas, que eran estructuras globulares que cambiaban su imagen en las distintas porciones del ciclo celular. Fleming bautizó el material teñido que vio como cromatina, tomado de la palabra griega para color. Mientras que no dio nombre a los objetos más grandes que observó, aquellos que sí seguían las pautas de Fleming recibieron un nombre, los llamó cromosomas, queriendo decir cuerpos colorados. Aunque dejó muchas preguntas sin responder, Fleming nos dio la primera aproximación acerca de la forma en que las células pasan sus instrucciones genéticas. Cuando Fleming estaba haciendo sus análisis acerca de las células y de los cromosomas, estaba limitado por tener que dibujar lo que había visto en un papel y tener que transmitir la información y recopilar los datos con ese método imperfecto. Actualmente captamos las imágenes de una manera muy diferente.
Con la microscopía moderna, los científicos ahora pueden ver a estos mensajeros genéticos con mucho mayor detalle. En cada cromosoma vemos dos moléculas idénticas de ADN enrolladas firmemente en filamentos llamados cromatinas hermanas, formando su conocida forma X. Las cromatinas se conectan a un punto llamado el centrómero. Los centrómeros están presentes en zonas particulares del cromosoma. Son responsables del movimiento de los cromosomas. Sin los centrómeros no se produciría la herencia normal de los cromosomas. Se producirían anormalidades que matarían a la célula. En este momento, un tema de investigación es tratar de entender cuál es la estructura profunda del centrómero. In-depth structure of the centromere is what are the DNA sequences that are responsible. Los científicos recién comienzan a desentrañar los misterios de los cromosomas. Uno de los principales es la forma en que nuestras moléculas de ADN pueden caber en cuerpos tan pequeños. Si sumáramos el largo total de todas las moléculas de ADN de la célula, se podrían estirar y descubriríamos que tienen alrededor de 1 yarda de longitud. Y sin embargo, una célula está por debajo del nivel de visibilidad. ¿Cómo hace esto un cromosoma? Bueno, como sabemos, el ADN está constituido por una molécula helicoidal doble. El hélice doble, por sí solo, está envuelto por moléculas helicoidales de mayor tamaño, las cuales a su vez están envueltas nuevamente por estructuras más complejas. Y todo esto se hace como resultado de la interacción del ADN con ciertas proteínas, las que se unen muy específicamente con el ADN y dan su estructura a todo el cromosoma. Cuando los investigadores investigan todos los cromosomas de una célula, un proceso llamado cariotipo, ellos construyen una variedad de distintos tamaños, formas y patrones. Y aún en este enigma genético, encontramos compañeros coincidentes. Todos los seres humanos tienen 46 cromosomas y esos 46 cromosomas de hecho son 2 grupos de 23 cromosomas cada uno, los que se heredan, 23 de la madre y 23 del padre. Ahora, cuando teñimos estos cromosomas, cada cromosoma puede encontrar su pareja porque tienen patrones de agrupamiento idénticos y estos pares de cromosomas que tienen la misma forma, tamaño y ancho se denominan cromosomas homólogos. Además de identificar estos homólogos, el cariotipo revela la cantidad de cromosomas. Los miembros de una misma especie, como esta bandada de flamencos, todos llevan la misma cantidad de cromosomas en cada célula. Pero, ¿qué sucede con las distintas especies? La cantidad de cromosomas varía de una especie a otra y no se correlaciona directamente con la complejidad de estas especies. Por ejemplo, en la levadura, que es uno de los organismos pequeños monocelulares, se encuentran en el vecindario de los 13 cromosomas, mientras que en la drosófila, un organismo multicelular, una mosca de la fruta, solo hay 4 cromosomas. La información contenida de cada uno de estos cromosomas es significativamente diferente. Los cromosomas de la levadura son pequeños, más numerosos, pero son más pequeños, en tanto que los cromosomas de la drosófila son más largos, mucho más grandes, y contienen muchos más genes. Un alto número de cromosomas no necesariamente produce organismos más complejos. Mientras que los seres humanos tienen un total de 46 cromosomas en cada célula, un sapo solo tiene 22. Aunque una planta simple, la cola de caballo, tiene 216 cromosomas por célula. Al margen de la cantidad, estos cromosomas llevan encerrados en nuestro ADN los secretos vivificantes, secretos que deben traspasarse a futuras generaciones. Esto se produce mediante 2 diferentes métodos de división celular, llamados mitosis y meiosis. Desde el amanecer de sus vidas, todos los organismos complejos dependen de la división celular para crecer y sanar. Pero para mantener una consistencia de rasgos, cada célula debe traspasar una copia exacta de sus instrucciones genéticas. En la industria vinera, esta consistencia puede marcar la diferencia entre éxito y fracaso.
Los fabricantes de vinos dedican años al desarrollo de variedades de vino específicas, cultivando las características especiales que constituyen un vino fino. Una vez seleccionadas, ya sea Cabernet o Merlot, ellos trabajan para mantener la cosecha de cada año igual a la del anterior. La fabricación de vino es principalmente química, y los fabricantes de vino son básicamente químicos. Están siempre jugando con los sabores. Si un Merlot no tuviese muy buen sabor, en opinión de ellos, le agregarían 2 o 3 mezclas de distintos clones de Merlot para producir esa gran botella de vino. Para mantener esta calidad año tras año, los fabricantes de vinos producen las mejores vides en cada nueva temporada. Algunas variedades datan su registro a cerca de 150 años en viñedos europeos. Cada vino es un clon, el producto de una secuencia ininterrumpida de divisiones celulares idénticas. Los clones provienen de una sola fuente. Ahora, esas fuentes van a viveros especiales, y a partir de entonces uno sabe que cuando se busca un cierto número de clon que tiene tu vecino y te gusta ese estilo de vino, se puede estar bastante seguro que va a producir un tipo muy específico de uva, y uno puede tener la seguridad porque no va a cambiar del campo de tu vecino al tuyo. Los fabricantes de vinos mantienen la consistencia de sus clones mediante el proceso de injertos. El injerto esencialmente consiste en tomar una vara de un vivero e injertar sobre un clon. Se puede tomar una vara de Chenin Blanc, se puede tomar una vara de Sauvignon y se puede injertar sobre esto un brote de Merlot. Los brotes tendrían el mismo código genético. En la viña Callaway, cuando se necesita hacer un cambio de un vino, primero hacemos un cambio en la uva de un viñedo. Acá pueden ver que he hecho un corte superior, exponiendo la capa de cadmio de la vara acá, y luego también se toman brotes del clon al cual queremos cambiar. Y cuando hago eso, junto las 2 capas de cadmio de la vara y del brote, y ahí es donde se produce la operación de la mitosis. El éxito de este injerto depende de la división y del crecimiento de las células de la raíz y del vino juntas. Durante este proceso, cada célula parará a través de una cadena de eventos conocida como el ciclo de la célula. Este incluye 2 bases primordiales, un período de crecimiento seguido por un período de división. En una compleja secuencia de eventos, una célula da vida a 2 nuevas células. Pero antes de que se divida una nueva célula, debe hacer una serie de preparativos durante una parte de su ciclo llamada interfase. Primero, la célula crece, acumulando las moléculas y los organelos que necesitará para el siguiente evento. Luego, la célula copia su ADN en el núcleo, lo que asegura un grupo completo de instrucciones genéticas para cada nueva célula que vendrá. Finalmente, la célula forma los centriolos con forma de barril y las fibras de proteínas que desempeñarán un papel clave en el proceso de división. Con todo esto dispuesto, se completa la interfase y la célula está lista para la siguiente etapa de su ciclo de vida, la mitosis. La fase de agua parece ser una etapa muy aburrida en el ciclo de la célula. Ni siquiera se aprecian cromosomas. No parece que estén sucediendo muchas cosas, especialmente en comparación con la mitosis, donde hay cosas que se están separando y desplazando. Pero de hecho, en la interfase, como sabemos ahora, existe bastante de eso que está sucediendo. De hecho, es allí cuando ocurre gran parte de la función de la célula. Una célula de nuestro cuerpo que se encuentra dividiéndose muy rápidamente, que se encuentra en un tejido que se está dividiendo rápidamente, como por ejemplo una célula de nuestra materia ósea, se demora 24 horas en completar un ciclo. El
ciclo completo incluye el crecimiento de la célula misma, la copia del ADN de la célula, porque cada molécula de ADN debe hacer una copia de sí misma en algún punto del ciclo de la célula. Y luego, finalmente, el proceso de la mitosis, que distribuye los cromosomas de cada célula a cada célula hija. Todas estas cosas absorben todo el ciclo de vida de 24 horas, de las cuales solo aproximadamente 1 hora se usa en el proceso mismo de la división celular. La mitosis comienza cuando los largos hilos de ADN del núcleo comienzan a enrollarse y al duplicarse, estos hilos emergen como los filamentos dobles que conocemos como cromosomas. Mientras tanto, crecen las fibras de proteína de los centríolos migrantes, formando un enrejado de ejes. Por razones que los científicos aún no entienden completamente, la membrana nucleica se desintegra repentinamente. Con una precisión impresionante, un eje de cada centríolo se une a cada cromosoma. Con la ayuda de las fibras de proteína, los cromosomas se desplazan hacia el centro. En un tirar la cuerda microscópico, los ejes siguen a cada cromatida hacia polos opuestos. Otros ejes se empujan entre sí en una acción trinquete que estira la célula. Los cromosomas se desenrollan y las membranas nucleares se vuelven a formar. Completa la mitosis, los núcleos y los citoplasmas se separan, creando 2 nuevas células en este ciclo continuo que sostiene toda la vida. Aquí veremos una mitosis en acción. Acá ven ustedes toda esta hinchazón. Son las células callosas. Las células callosas solo se producen cuando las capas de cadmio están en contacto. Imagínense como si uno se atrapa un dedo y se forma cadmio y se sana la herida. Esta también fue una herida en términos de este vino. Ahora, el vino está feliz nuevamente. Ha sellado su herida. Y esto es mitosis, en su mejor momento, que muestra un injerto exitoso. En todos los organismos complejos, la mitosis intenta el crecimiento de nuevo tejido y la reparación de las partes dañadas. Pero algunos dependen de este proceso para mucho más. Algunos animales se reproducen asexualmente, sin una pareja. Usando la mitosis, ellos producen descendientes que son copias exactas de sí mismo. La consistencia genética ofrece ventajas de la naturaleza y hace posible un buen vaso de vino. Pero para la reproducción, muchas formas de vida fomentan la variedad por sobre la consistencia. Estos organismos requieren de un tipo de división celular especial para completar su ciclo de vida. See, he's also watching us. Esperamos que los zoológicos muestren animales, pero al haber muchas especies que enfrentan la extinción en estado salvaje, muchos zoológicos también han comenzado programas de reproducción. Esto representa un desafío intrigante. Los antecedentes para reproducir animales, para evitar que se extingan, producto de endogamia o enfermedades, es muy difícil de obtener. No hay conocimiento suficiente, por ejemplo, de la biología de las jirafas, o de los elefantes, o de los osos polares, para controlar la reproducción o para mejorarla. A medida que los biólogos del zoológico se esfuerzan por repoblar las especies exóticas, suelen encontrarse con problemas imprevistos. Por ejemplo, cuando los bajos niveles de reproducción, los antílopes de África Occidental, llamado dik-dik,
Los investigadores descubrieron identidad equivocada. La primera vez que trabajamos con Dick Dick fue a través de otro zoológico que tenía problemas para identificar las especies que tenían, y procedimos a tomar muestras de estos animales, y a partir de estas pudimos hacer preparaciones de cromosomas y analizarlas bajo el microscopio. Cuando comenzamos a analizarlos, encontramos una vasta gama de números de cromosomas de tamaños y formas. Simplemente estábamos muy perplejos. Los individuos de una misma especie deberían llevar la misma cantidad y tipo de cromosomas, pero estas muestras no coincidían. One had 46 chromosomes, and the other had 46 and 47 chromosomes, depending on whether it was a male or female. So what we were calling a single species actually were different genetic populations. Con el descubrimiento de la variación genética, los científicos confirmaron no una, sino dos especies de antílope. Para reproducirse con éxito, los individuos deben combinar cromosomas coincidentes para la reproducción sexual. Esto requiere la fusión de una célula especial, un huevo de la madre y un espermio del padre. Cada animal produce estas células únicamente en sus órganos sexuales, usando una forma especial de división celular llamada meiosis. La célula se prepara para la meiosis al igual que para la mitosis. Pero a medida que se condensa el ADN, cada cromosoma encuentra su contraparte homóloga. Estos pares coincidentes de cromosomas tienen información genética equivalente, un grupo de la madre y uno del padre. Luego viene la primera mano de la baraja genética de la naturaleza. Los dos homólogos intercambian genes en un proceso llamado cruzamiento. Esto forma nuevos cromosomas híbridos. Luego los ejes ubican los cromosomas de la madre y del padre en forma aleatoria a cada lado de la línea media. Es otra mano que puede conducir a un sinnúmero de distintos resultados genéticos. Finalmente, las fibras de los ejes separan los homólogos. Esto deja a las cromátidas hermanas intactas. Con el doble de información genética que necesitarán las células, la naturaleza debe cortar el naipe genético en dos. La segunda división produce 4 grupos únicos de cromosomas. Como llevan la mitad de la información genética, estas células se denominan haploides. Muchas de ellas madurarán convirtiéndose en espermios y huevos. Las células reproductoras se llaman gametos. La meiosis es un proceso muy único y ocurre solamente en las células reproductoras, los gametos, sus células, espermios y huevos. Y sucede porque es necesario que existe una reducción en la cantidad de material genético que se traspasa en forma de espermio o de huevo. Cuando se unen el espermio y el huevo durante la fertilización, combinan sus cromosomas, produciendo la cantidad correcta para ese organismo. También traen consigo una variedad de rasgos genéticos, los que fueron repartidos durante la meiosis. La variación ofrece una ventaja sustancial en la lucha por la supervivencia. Todos tienen la nariz distinta, el cabello distinto, y es así como nos reconocemos, porque la información contenida en nuestros cromosomas es levemente diferente, y la mezcla es levemente diferente. Y lo maravilloso de esto, y la razón para esto, es que permite que todos nosotros tengamos reacciones levemente distintas frente a los ataques ambientales. Si todos nuestros genes fueran iguales, un pequeño cambio en la temperatura
la no disponibilidad de una cierta vitamina o la adquisición de un nuevo virus nos exterminaría a todos. Los individuos de la misma especie presentan una variedad sorprendente, sin embargo, sus células contienen cromosomas en igual número, tamaño y forma. En el caso de los Dik-Diks, aunque se vean iguales, representan dos especies diferentes, con conjuntos diferentes de cromosomas. Sus problemas comenzaron cuando las dos especies se cruzan para producir un descendiente híbrido. Tomamos muestras de biopsia testicular de los animales híbridos, de Dik-Diks, de híbridos A y B, y las observamos bajo el microscopio y descubrimos que de hecho, debido a las distintas reorganizaciones de cromosomas entre estas dos poblaciones, había una interrupción meiótica. Podemos ver que dentro de los túbulos aquí hay una actividad meiótica. El centro debería estar lleno de espermios y esencialmente hace que este animal sea infértil. Es estéril como una mula. En los híbridos Dik-Diks machos no se estaba produciendo meiosis. La evidencia era concreta, no podía haber reproducción. Este caso de Dik-Diks estériles ilustra el papel crucial de los cromosomas coincidentes durante la reproducción sexual. Y aunque se pueden producir problemas, las ventajas en el largo plazo por encima de la reproducción asexual hacen que el proceso valga la pena. Las especies asexuales simplemente no perduran tanto como las sexuales. Las asexuales se extinguen más rápidamente que las sexuales. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta a esto es que las condiciones cambian. Y uno se halla maravillosamente adaptado a un conjunto de condiciones. Todos los descendientes son iguales a uno. Y luego cambian las condiciones. Esto podría ser un problema porque si las condiciones han cambiado repentinamente hasta el punto en que los descendientes ya no se hallan bien adaptados, uno puede ver que van a estar en desventaja en comparación con la población que se reproducen sexualmente, la cual produce una gran variedad de distintos descendientes. La naturaleza construye esta gran variedad utilizando complejas instrucciones moleculares que se almacenan en nuestro ADN. Pero para continuar esta maravilla de la ingeniería, estas instrucciones deben traspasarse individualmente, célula por célula. Esto se produce a través del milagro de la división celular. A través de sus intrincados procesos, tan impresionantemente dependientes, todos los organismos complejos se forman y se sostienen, cediendo sus secretos genéticos, traspasando la vida de una generación a otra. Los artículos revelados en el Crystal Palace no iban a afectar a la humanidad tanto como el conocimiento biológico adquirido durante los años que seguirían. Pasteur descubrió los gérmenes. Lister nos enseñó cómo exterminarlos. Y Muybridge nos mostró la belleza sincronizada del movimiento muscular. Sin embargo, el momento más brillante para la biología llegó cuando la química trajo el color. En 1876, un anatomista alemán llamado Walter Fleming comenzó a... Meiosis, división de una célula diploide. A continuación veremos el documental completo. La vida en todas sus formas y funciones depende de un proceso en común, la división celular. Con esta fuerza impresionante, la naturaleza entrega los mensajes genéticos que definen a cada organismo. La forma en que crece, cómo se repara a sí mismo y, lo más importante, cómo produce la siguiente generación. Esto ha sido así desde que... División celular. Todos los seres vivos están constituidos por células. Las células se reproducen mediante un proceso conocido como división celular. En otras palabras, el ciclo de una célula comprende el periodo de tiempo que va desde que se forma hasta que se divide, dando lugar a nuevas células. Dentro de los procesos de división celular tenemos la interfase, que es la preparación de la célula
para la división. La mitosis, forma más común de división celular de los células eucarióticas. Que comenzó el ciclo de la vida. Una de las cosas que deben haber ocurrido muy al principio de la evolución es el mecanismo que permitió que este primitivo globo de protoplasma, o lo que haya sido, produjese dos primitivos globos de protoplasma, los cuales a su vez producirían dos, con dos otros más, etc. Una vez que eso sucedió, la vida inició su camino. De modo que realmente era necesario tener división celular o algo parecido, como una de las exigencias previas para los inicios de la vida, como una de las exigencias previas para los inicios de toda la historia de la evolución. La división celular sostiene toda la vida, asegurando un flujo continuo de información genética para las generaciones venideras. La Gran Exposición de 1851 produjo una gran celebración. Fuera de Londres se reunían las naciones para mostrar sus mercancías y elogiar su poderío industrial. Aún